Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Padre de misericordia que creaste todas las cosas. La población de la colonia San Francisco experimentó un crecimiento extraordinario en sus inicios gracias al aporte inmigratorio. Los primeros en llegar fueron mayoritariamente italianos piamonteses, y ellos se ubicaron en el campo y en el pueblo de dicha colonia, en Plaza San Francisco. Los esposos Leonor Cianalino y Alejandro Sema inauguraron la colonia San Francisco antes que hubiera aprobación provincial de los planos, lo que se produjo el 9 de septiembre de 1886. Ellos ya estaban aquí desde 1885, igual que los hermanos Francisco y José Mozo, al norte de Plaza San Francisco. Por su parte, los hermanos Casalis llegaron en 1886 y se instalaron en el corazón de la actual ciudad de San Francisco. Luego llegaron José Turre, Bartolo Melano, Matías Fantini, Luis Camuso, José Chiabrando, Juan Daguero, Juan y José Genaro, muchos de ellos italianos, pero también hubo gente de otras nacionalidades. El pueblo Plaza, en 1887, contaba con 4 casas ocupadas por comerciantes de distintos ramos: tienda, almacén, herrería, carpintería, panadería. Sin embargo, en torno a la estación se fue nucleando la población mayoritariamente italiana. Sobre 25 de mayo, Antonio Manetti habilitó un boliche con hospedaje, igual que Bernardo Alberione e Inocencio Villaggi. Francisco Lorenzati inauguró la primera fonda en la actual esquina del Banco de la Nación, y José Alessandrini estableció otra fonda frente a la estación del ferrocarril que le llamaban Iturraspe, pero que luego pasó a ser el Ferrocarril Central Argentino y posteriormente Ferrocarril Mitre. Una tercera fonda fue el albergo El Globo del señor Ricci. En 1889, los hermanos Bertelo establecieron una casa de ramos generales en Boulevard 25 de Mayo, en la esquina con Moreno, y que se extendía hasta la actual calle Iturraspe. Las actividades comerciales, industriales y agropecuarias impulsaron el crecimiento económico. Sin embargo, el desarrollo
no alcanzó a todos. Además, variadas calamidades azotaron a los pobladores sanfrancisqueños de fines del siglo XIX, como las epidemias, y pese a que la mayoría eran italianos, la epidemia de cólera afectó más a los argentinos, con 43 víctimas sobre 22. Un relato señala que en los primeros años del siglo XX, una epidemia de cólera volvió a afectar a la población de la región, cuando ya estaba aquí el doctor Enrique J. Carrá, quien debió luchar por imponer la vacunación, y que fue precisamente el colono Alejandro Sema el primero en aceptar en ser vacunado. La única contención y seguridad frente a problemáticas como la enfermedad y la muerte la podían brindar las asociaciones de inmigrantes. Con ese objetivo surgieron la Società Italiana 20 de Settembre, el 14 de junio de 1893, con fines mutualistas, y luego su similar, Lavoro, el 21 de octubre de 1893, de carácter recreativo. Finalmente unificadas en la Società 20 de Settembre e Lavoro, el 14 de septiembre de 1897. En sus reglamentos se aprecian claramente las motivaciones de su existencia. La sociedad practicará la beneficencia en general, promoverá la instrucción entre sus asociados y sus hijos, contribuirá a su beneficio material y moral, manteniendo vivo el culto de la madre patria, cimentando los vínculos de la fraternidad y de la italianidad, promoviendo y festejando los días memorables de las fechas patrias, de la unificación italiana, fomentando el espíritu de protección recíproca, del trabajo, del orden y de la economía, procurando unir y acercar a los italianos residentes en San Francisco. La primera comisión directiva fue presidida por el doctor Juan Pavesio entre los años 1897 y 1899. La fiesta principal era el 20 de septiembre, celebrada con fervorosos desfiles de carrozas adornadas con flores, bandas y cantos. Con motivo de la inauguración del edificio social, se hizo un asado con cuero, muestra de que la integración gastronómica estaba en marcha. Se jugó a la Rubotella Fortuna, que era una tómbola, a las bochas, hubo tiro al cenio, carreras de bicicletas y bandas de música. En su sede, hoy Libertador Norte e Iturraspe, se desarrollaron teatro, conciertos, enseñanza de música, de idioma italiano, kermeses, baile de gala y populares, y fue durante varias décadas sede del Centro Cultural y Biblioteca Popular, por donde pasaron destacados artistas e intelectuales de los años 20 al 60. En una época, los italianos de San Francisco estuvieron divididos entre la sociedad italiana y la sociedad operaia italiana. La primera con sede en la antigua Umberto I e Iturraspe, donde está la actual sede de la sociedad italiana. Y la segunda en calle Colón, en la cuadra del 100, donde funcionaban el Cine Gloria y el Teatro Verdi. Al cesar la sociedad operaia, el inmueble fue adquirido por la Intendencia durante la gestión de Serafín Trigueros de Godoy en 1935 y después, durante la Intendencia de Raúl Villafañe, se convirtió en asistencia pública, función que cumple desde entonces en ese lugar. Otra entidad que existió en los años 30 fue el Dopo Lavoro Italo Balbo, que al margen de la sociedad italiana agrupó a los italianos que en San Francisco se aproximaban a los ideales de Benito Mussolini. Precisamente, Italo Balbo, cuyo nombre llevaba la entidad,
era un héroe del fascismo italiano en los años 20 y 30. Entre los integrantes de esta entidad se contaban destacadas figuras de la sociedad local, entre ellos el industrial Riccardo Tampieri, el poeta Italo Batelli, que era el más frecuente orador de los actos, el empresario y artista plástico Ernesto Lazzarini y el cura párroco Carlos Borello. El Dopo Lavoro, que funcionaba en la sede de la Agencia Consular de Italia en San Juan e Iturraspe, albergaba también una academia de bellas artes que conducía Ernesto Lazzarini, a quien aquí vemos con la numerosa cantidad de alumnas que asistían a sus clases. También esta entidad fue promotora de un jardín de infantes que fue origen del actual Instituto San Francisco de Asís, lo que permite apreciar el destacado lugar que la colectividad dedicaba a la educación y cultura y se extiende en la actualidad. Los italianos de San Francisco adhirieron también a las celebraciones patrias argentinas y precisamente el Dopo Lavoro así los promovía, como se puede apreciar en esta invitación para sumarse a los festejos del 25 de mayo de 1935, que consistía en reunirse a las 8 en la Casa de Italia, donde se ofrecería vino blanco italiano. Luego, a las 9:30, marchar con banderas para la conmemoración del 25 de mayo, glorioso aniversario argentino. Y después de los actos, a las 12:50, un festejo en la Casa de Italia para celebrar los 20 años de la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, con un servicio de comidas gratuitas y un acto de camaradería. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado del camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. La última visita que hizo Raúl Alfonsín a San Francisco fue a mediados de 1996. En esa oportunidad dio una larga conferencia en el Teatrillo Municipal para presentar el libro Democracia o Consenso. Allí se refirió también a la reforma constitucional y habló de temas
que no han perdido actualidad. El Archivo Gráfico y Museo Histórico grabó en video esa conferencia y estos son algunos de sus términos. Señoras y señores, amigas y amigos de San Francisco, decimos que en la democracia el consenso desde luego no puede ser unánime, pero es algo así como el basamento de la construcción de la democracia. No es simplemente el asentimiento, mucho menos la resignación frente a una orden impartida desde afuera. Es algo que se construye sobre la base de la autonomía personal de cada uno y que surge del diálogo, de la deliberación, de la discusión, y que eso es la política. La política en la democracia es discusión, es deliberación, y si no es violencia, es decir, no es nada. Por eso el enemigo de la política es el extremismo, ya sea extremismo de derecha o extremismo de izquierda. Pero ¿qué ocurre hoy con el Estado? Hoy ha aparecido una tendencia distinta y ya no recurrimos a la izquierda para ver quiénes son los que se oponen al Estado. Y tenemos que ir a la derecha para comprender quiénes son los que no se oponen definitivamente al Estado, pero sí quieren un Estado chico, un Estado mínimo, un Estado que yo llamo desertor, que se ocupe exclusivamente de la seguridad y que para nada se preocupe de otros problemas que interesan directamente a la gente. Pero por un lado evitamos esa regresión tremenda, por el otro lado logramos una constitución mejor. ¿Y qué pasa? Por allí algunos distraídos dicen hay que cumplir el Pacto de Olivos. ¿Qué Pacto de Olivos? El Pacto de Olivos se agotó cuando se firmó la Constitución, cuando se concretó la Constitución. Constitución que, debo decirles, fue votada por la unanimidad de los constituyentes. Entonces no se trata de cumplir el Pacto de Olivos, lo que hay que cumplir es la Constitución y no se la está cumpliendo. Esto es lo que tenemos que reclamar todos. Aquí yo estoy convencido que los peronistas que votaron esto, los socialistas, los radicales, cualquiera sea el partido, mujer o varón, joven o anciano, tenemos que procurar que se cumpla la Constitución. Esta es una tarea a la que los argentinos estamos acostumbrados. Pasamos 100 años o más luchando para que se cumpla la Constitución del 53. Si actuamos como corresponde y nos juntamos todos en esta decisión básica que hace a nuestra convivencia, seguramente en muy poco tiempo lograremos que cualquier gobierno cumpla la Constitución de los argentinos. Muchas gracias. Vamos a recordar a un poeta italiano de nacimiento que vivió muchos años en nuestra ciudad y que fue objeto de una singular distinción. Nos estamos refiriendo a Italo Batelli, quien formó hogar aquí, en San Francisco, y quien, al margen de las ocupaciones cotidianas, escribía versos,
composiciones poéticas impregnadas de una profunda sensibilidad, trasuntando especialmente los estados de ánimos de la gente. Bastaba un acontecimiento, cualquiera, que generara alegría o dolor para que esas sensaciones se afincaran en su pensamiento y se tradujeran después en exquisitas poesías. Allá por 1915, Batelli publicaba sus poemas en La Voz de San Justo, que los editaba en italiano, el idioma original del poeta. Todos los años, la revista Ideale, editada en Nápoles, reseñaba el concurso poético al que convocaba la Academia Italiana de la Juventud Intelectual y del que podían participar poetas italianos residentes en Ínsula o en el exterior. Italo Batelli envió uno de sus poemas al certamen y unos meses después, ya producido el veredicto de los jurados, circuló en nuestra ciudad un ejemplar de la revista Ideale, señalando destacadamente la distinción obtenida por Batelli con su poema Lágrimas. La revista italiana reproducía los versos en páginas finamente orladas, como era común en la concepción tipográfica ya por marzo de 1934. Entre los conceptos que el trabajo de Italo Batelli mereció, figuraban aquellos que definían la poesía del autor residente en San Francisco como trabajos exquisitos y sublimes en su inspiración, que son merecedores de las más efusivas felicitaciones. Fare d'Italia, quando in vol risplende, l'occhio del golfi ingombre di tremende navi, il mio canto che di voi ascende arde sui mari. E voi splendete nella notte olari, mentre sopra vi passan gli stellari segni, o ruggendo i venti aquilonari vi fanno guerra. Della tempesta intona epico il canto, e loro dice, o marinai, vanto puro d'Italia, uditemi nel santo nome stellare di Roma nostra. Voi farete il mare che fu dei padri ancora il nostro mare, voi leverete ancora su quel mare inni di gloria, daranno i fari fiamma di vittoria. Batelli, quien fue un distinguido convecino de San Francisco, ciudad a la que trajo desde Italia el bagaje de su cultura, pero la atención de su familia reclamaba de él un trabajo rentable. Por eso, Batelli se desempeñó muchos años en la empresa Tampieri, donde su dominio del italiano lo puso en un sitio destacado en el rango de la empresa. Como muchos poetas de la época, debió compartir su tiempo entre el trabajo que le daba sustento para él y su familia con el dedicado a las musas de la poesía.
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.